Cortes Generales configuran el órgano en el que reside la representación de la soberanía nacional o soberanía popular, que son términos absolutamente intercambiables, ¿no? Y es en nuestro diseño constitucional de carácter bicameral, configuradas por lo tanto por el Congreso de los Diputados y la Cámara Alta o Senado, siendo en este en el que reside la representación territorial de nuestro pueblo. Pero de manera específica cabría predicarse del Senado una serie de facultades derivadas en primer lugar de su ámbito, de su propia autonomía como tal Cámara. En este sentido, por ejemplo, podría referenciar pues, la facultad que tiene asignada para constituirse en reunión extraordinaria cuando así lo estime pertinente, o bien su propia Diputación permanente, o bien la mayoría de la Cámara del Senado, o incluso a instancias del Gobierno. Por otra parte, también su capacidad para configurar su propio reglamento interno, que es un poco paradigma de su propia autonomía, así como la Diputación permanente de la Cámara del Senado. En cuanto a su relación con el Gobierno, podría mencionarse algunos aspectos o facultades, como por ejemplo la función de control limitado que verifica sobre el Gobierno, desde solicitar la comparecencia de cualquiera de los miembros del Gobierno, como presentar interpelaciones, preguntas, constituir comisiones de investigación, etc. Y por otra parte, la competencia exclusiva, esto sí, con carácter exclusivo, que tiene en la aprobación por mayoría absoluta de las medidas propuestas por el Gobierno que afectan a las comunidades autónomas con carácter de obligado cumplimiento para ellas. En relación con la justicia, cabe mencionarse, por una parte, la facultad que tiene para proponer 4 miembros del Consejo General del Poder Judicial, tal y como define el artículo 122 de la Constitución, y por otra parte, los 4 miembros, la elección de 4 miembros del Tribunal Constitucional, tal y como es definido en el artículo 159 de nuestra norma fundamental. En relación con las comunidades autónomas, que es un poco el ámbito emblemático o estrella de la Cámara del Senado, puesto que es precisamente su configuración territorial, tiene la facultad el Senado de aprobar los acuerdos entre las comunidades autónomas y además determinar la distribución de los fondos de compensación interterritorial, lo cual excepciona de alguna manera el artículo 90 de la Constitución, que prioriza normalmente siempre la competencia del Congreso sobre el Senado, así como en el supuesto de determinar por mayoría absoluta también la necesidad de leyes para la armonización del proceso autonómico, lo cual también es competencia prioritaria por parte del Senado respecto al Congreso. Y por último, en relación con la Constitución, tiene atribuida la competencia de instar al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre un posible conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, así como la capacidad de poder presentar un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 senadores ante el Tribunal Constitucional. Y finalmente, una última competencia en lo que concierne al título 10 de la Constitución relativo a la reforma constitucional, en el que el Senado tiene atribuida la facultad de iniciar un proceso de reforma constitucional, tal y como define el artículo 166 en relación con el 87 de la Constitución sobre iniciativa legislativa y la capacidad a este efecto de iniciarla por parte del Senado.
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Así reza el artículo 66 de la Carta Magna, que en estas fechas cumple su 25 aniversario. Pero como en todo sistema bicameral, la Cámara Alta no está exenta de algunas polémicas en cuanto a su cometido, y hoy nos hemos acercado al Senado. Senador, buenos días. Buenos días. La primera reflexión que surge quizá al hablar del Senado es que es una institución que sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Usted, como diputado en las Cortes de Castilla y León y ahora mismo como senador, ¿sigue observando cierto alejamiento entre la sociedad civil y los trabajos en las sedes parlamentarias? Yo creo que, desde luego, no puedo suscribir el que en la sociedad no haya interés por los trabajos parlamentarios. De las Cortes Generales, que como todos sabemos son el Congreso de los Diputados y el Senado, quienes, según la Constitución, conforman esa representación del pueblo. Y por lo tanto, como representación del pueblo, ha sido elegida por el pueblo tuvo interés al elegir a los senadores y el pueblo, yo creo que tiene interés en este momento sobre las cuestiones que se debaten. Hay que tener en cuenta que tarde o temprano pasa por el foro del Senado absolutamente todo lo que puede interesar en la calle. Por lo tanto, yo creo que el problema que tenemos en cómo transmitir a la sociedad lo que hacemos, no tanto el desinterés de la sociedad por qué es lo que hacemos. Un filósofo chino decía que la palabra adornada no es sincera. ¿Usted no cree que el desconocimiento que existe de la opinión pública sobre los temas parlamentarios puede ser quizá un cierto resquemor, una cierta desconfianza hacia la oratoria y los usos y prácticas propias de las sedes parlamentarias? Yo creo que el debate, que tiene contenidos a veces de gran dureza, pues tiene algunos mecanismos de adaptación a lo que es la convivencia dentro de criterios diferentes, y eso es lo que llamamos cortesía parlamentaria. Lo importante de un debate, desde luego, no es la cortesía, lo importante de un debate es el contenido, pero la cortesía viene a ser los buenos modos, que son imprescindibles para que no parezca un debate entre representantes del pueblo, cualquier otra cosa, menos un debate serio. Por lo tanto, la cortesía no es palabra adornada. La cortesía es un requisito de buenas maneras, de buena educación, que echamos mucho de menos cuando no le hay en otros foros. Por otra parte, yo creo que los partidos políticos pues no son una servidumbre. Si cogiéramos la Constitución, nos daríamos cuenta de que los partidos son la organización que concurre a la voluntad popular para que se exprese a través de los partidos políticos en unas elecciones. Y los grupos parlamentarios, que evidentemente imponen disciplinas ideológicas y disciplinas de criterio, son otro elemento que en el reglamento del Senado resulta imprescindible. De lo contrario, sería un debate individual. Y lo que se vota en las urnas por los ciudadanos no es exactamente a la persona, se vota mucho más, y todo el mundo sabe, cuando vota en una papeleta de senador y pone unas cruces, que está votando a una persona de un lugar determinado, bajo unas siglas determinadas, y que, de ganar esa persona, de tener mayoría de votos, va a ser presidente de gobierno, un determinado candidato, para aplicar un programa de gobierno determinado, en definitiva, que se pone en marcha con el voto a la persona toda la corriente de influencia del ciudadano para que luego sucedan las cosas que tienen que suceder en la vida ordinaria. Y en la vida ordinaria sucede que se aprueban presupuestos, en la vida ordinaria sucede que los partidos políticos tienen que coordinar sus criterios en el Congreso y en el Senado, para no decir cosas distintas, tienen que responder a ese programa, porque gobernar al fin y al cabo es aplicar un programa, ¿no? Bien, en definitiva, yo no creo en las servidumbres desde ese punto de vista, aunque tengan esa apariencia. Por otra parte, la disciplina hay que reconocer que no es un elemento exclusivo
de lo político. Yo creo que la disciplina la aplicamos en la vida en casi todo. Y hay que recordar que la Constitución dice que el voto del senador es personal y es indelegable. Un senador, por otra parte, también es cierto que lo que no aporte, el Senado no lo da. El senador debe llegar al Senado con la lección aprendida de su tierra, de su paisanaje y de su paisaje, de su lugar, pero desde luego no puede en ningún caso ir a que le presten la voluntad a un grupo político. Yo creo más bien al revés, enriquece el senador a su grupo político. El funcionamiento del Senado siempre se ha debatido mucho sobre esto, se ha escrito mucho. Los senadores desde distintas opciones políticas y a lo largo de legislaturas han venido quizá constatando un poco la balanza que no está equilibrada en cuanto al esfuerzo que hacen en las labores parlamentarias y el resultado obtenido. Incluso también se ha criticado abiertamente el sistema bicameral porque se le considera responsable de duplicación de tiempos y procedimientos. Usted, como secretario de la Comisión de Reglamento del Senado, tiene una opinión cualificada sobre este tema seguramente. Yo tengo una opinión que coincide perfectamente con la opinión de mi grupo parlamentario y de mi grupo político, que hoy tiene una mayoría muy cualificada en el Senado y en el Congreso de los Diputados por voluntad del pueblo español, que votó hace unos meses. Bien, la existencia de dos cámaras es una decisión organizativa de los contenidos políticos, del debate. ¿Qué sentido tiene? Es una técnica que utilizan casi todas las democracias. Por lo tanto, no hay que verlo en el aspecto negativo de que se dupliquen los procedimientos. Pero es que hay una razón de fondo, de peso. La Constitución no ha querido que el pueblo español, es decir, los españoles, estemos representados como una unidad de personas exclusivamente, sino de personas que residen, viven y tienen un contexto diferente. Diríamos que el español es el español y su circunstancia. Y en esa circunstancia, desde el punto de vista político, está el territorio donde vive, su provincia, su pueblo, su región, su comunidad autónoma. Y la Constitución dice que el Estado español se organiza territorialmente por comunidades autónomas, provincias y municipios. Por lo tanto, hay que dar satisfacción a esos niveles de circunstancias que afectan a los españoles. Y evidentemente eso nos marca, no solo en cuanto a los criterios, sino también en cuanto a la necesidad de exponer determinados problemas en el foro. Las funciones del Congreso y del Congreso de los Diputados y el Senado son las mismas, ciertamente, pero para desarrollar funciones diferentes. Es decir, nosotros podemos ver un problema de ámbito estatal exactamente igual desde una comunidad que de otra. Y podríamos poner ejemplos. La violencia doméstica, por poner un ejemplo, no es una cuestión que se pueda trocear y territorializar. La violencia es violencia en una comunidad y lo es en otra. En cambio, si hablamos de infraestructuras, pues evidentemente tendremos que hacer matices y matizaciones de carácter territorial. Y si lo vemos, ahí tenemos el plan hidrológico en este momento, que tanto está dando que hablar. Se podrá hablar desde el que tiene el río y desde el que tiene las fincas sin regar. Y por consiguiente, con estos dos ejemplos se entiende bien que la función del Senado es ver de una forma específica unos problemas. Para eso no es necesario modificar, desde el punto de vista del Partido Popular, la Constitución. Y, senador, siempre la Constitución dice que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, pero desde su nacimiento el Senado se ha venido estudiando, se ha venido viendo la posibilidad de una reforma constitucional del Senado. ¿No cree usted que aquí lo que subyace es la polémica sobre el modelo de Estado? Bien, hay dos títulos en la Constitución, el tercero y el octavo, que pueden estar afectados por esta polémica. ¿Qué quieren decir en términos
claros. Pues un título se refiere al Estado de las autonomías, a la organización territorial del Estado, y el otro se refiere a la organización de la representación, la elección de la representación de esos territorios. Muy bien. En este momento, como he dicho, el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, apuesta por un avance en esa representación territorial del Senado, pero sin modificar la Constitución. No toca la Constitución. El tema da para hablar largo y entendido, y desde luego da para que se pueda interpretar de infinidad de maneras cómo resolver esa profundización en los temas territoriales del Senado. El Senado tiene algunos mecanismos, como es la Comisión Especial de las Comunidades Autónomas, el debate del Estado de Autonomías que se celebra allí. Se ha creado en esta legislatura, hace escasamente un mes y medio, 2 meses, una comisión especial de entidades locales, puesto que, como recordaba antes, el Estado se organiza en comunidades autónomas, provincias y entidades locales, municipios. Cada uno de ellos tiene una extraordinaria importancia. Nosotros creemos que el Senado tiene, como decía, las mismas funciones, que no son otras, y debo recordarlo, que la del control al gobierno, que el Congreso de los Diputados, como Cortes Generales, la Constitución se lo encomienda, la de legislar, la de aprobar los presupuestos del Estado y la de impulsar la acción de gobierno. Y claro, hablar de presupuestos es hablar de muchas cosas. Es hablar de impuestos, es hablar de pensiones, es hablar de infraestructuras, es decir, es hablar del medio de la cuestión que hace posible la aplicación de un programa y de una política concreta. Por lo tanto, bien, yo creo que vamos a dejar en los términos actuales, vamos a acudir a la reforma del reglamento para que la defensa de los territorios no se convierta necesariamente en una apuesta nacionalista que evidentemente no es la de los partidos mayoritarios. Debe darse toda la importancia del mundo al hecho de que un senador pueda hablar con pasión y con vehemencia de los problemas de la minería, si es de Asturias o de Castilla y León, y si es de Guardo, desde luego, mucho más. Tiene todo el sentido que hable de la sequía alguien de Almería, y tiene todo el sentido del mundo que hable de la ganadería un asturiano o un gallego, y tiene todo el sentido que hable de infraestructuras un castellano leonés, o tiene todo el sentido del mundo que hablen de inmigración con vehemencia y con preocupación un canario o un andaluz costero. Bien, así se puede entender mejor esa carga de pasión, de proximidad que tiene un senador y que le corresponde ponerla por obligación constitucional. Todo esto debidamente coordinado, claro, como decía antes, para que lo que es vehemencia, lo que es pasión, lo que es interés, no se convierta pues en una torre de Babel, donde solamente veamos cada uno los intereses localistas o personales en función, digamos, de nuestra propia circunstancia y no de la circunstancia de la zona donde nos han elegido, ¿no? Y hablando de la zona donde les eligen senador, ¿los senadores son elegidos en las provincias o por las provincias? Bueno, pues en las comunidades uniprovinciales, en Cantabria, por la provincia y por la comunidad, y en las comunidades pluriprovinciales, como Castilla y León, Andalucía y la mayoría, no encuentro ninguna contradicción. Uno ha vivido la experiencia de lo que aporta una provincia a una comunidad autónoma. Y en España también es cierto que muchas comunidades autónomas han tenido el problema de convertirse en una comunidad, como comunidad de sentimientos, de intereses, siendo comunidades de varias provincias, que tenían una tradición de criterios provinciales, porque las diputaciones en este país tuvieron siempre una gran importancia para resolver los problemas domésticos, en los tiempos en los que no teníamos el marco constitucional y el estado actual de las autonomías. Pues bien, en este momento yo creo que la diferencia y el matiz de si a un senador se le elige
la demarcación electoral, excepto para las elecciones europeas y para las elecciones locales, es la provincia. Y por consiguiente, contesto con precisión, se elige en la demarcación electoral de la provincia, pero para unos contenidos y unos contextos sociales y geográficos de carácter autonómico. Y, senador, ¿usted no piensa, quizá no se le ha pasado alguna vez por la cabeza, no piensa que puede existir cierta conformidad en los partidos políticos de esta particular o especial o apreciada relegación del Senado? Yo no tuve esa percepción, como se dice ahora en moderno, no tuve esa percepción en las últimas elecciones generales, donde los partidos, dos partidos, estaban muy interesados en concurrir juntos a las elecciones, unidos en coalición, para intentar la mayoría en el Senado, viendo que no podían tener la mayoría en el Congreso de los Diputados. Eso viene a confirmar que la capacidad del Senado para controlar al gobierno y para actuar también no es desdeñable, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista territorial, ni desde el punto de vista social. Por lo que decía antes, tiene los mismos cometidos y los mismos mecanismos, control del gobierno. Todos los miércoles, cada 15 días, los ministros acuden al Palacio del Senado a responder a las preguntas que hacen los grupos parlamentarios y los senadores de cualquier grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios presentan interpelaciones al gobierno sobre cuestiones de actualidad que les parecen oportunos. Las interpelaciones se convierten en mociones, que ya es una propuesta de acuerdo, no es simplemente te pregunto por esto, no es hábleme usted en extenso de esto, que es lo que ocurre con una interpelación, sino usted debiera hacer esto, vamos a votarlo a ver si convertimos esto que hemos estado hablando en algo que le vincule a usted, si no jurídicamente, al menos políticamente, que es lo que hace una moción, ¿no? Y, por otra parte, se enmiendan leyes, se debaten los presupuestos, se introducen enmiendas sin límite a los presupuestos, las que se quieran, con una visión a veces que puede parecer demasiado puntual y local. Se ejerce un papel territorial, de representación territorial. Bien, yo comprendo que esto no puede satisfacer a los nacionalistas, pero desde el punto de vista de un senador, que no lo es, sino que se considera suficientemente representativo de su tierra, de su territorio, de su patria chica y de su patria grande a la vez, se considera lo bastante representativo como para defender las cosas tal como están hoy las cosas. Y, senador, ya en 1928, en un artículo publicado en el diario El Sol por Ortega y Gasset, se decía que el pensamiento político tiene que comenzar por plantearse el problema de nuestra vida provincial. Usted, en su trayectoria desde concejal, alcalde, procurador, ¿usted confía en los españoles para resolver los problemas de Estado? Yo no es que confíe en los españoles, yo creo que los españoles confían en sí mismos suficientemente como para resolver los problemas de Estado. Hay que decir con toda claridad, pues ese concepto de Estado que nos parece excesivamente etéreo, no se toca. Bien, pues el Estado, ¿qué es? El Estado es un territorio. Estado es un territorio. Estado son unos habitantes, unos ciudadanos. Estado son unos poderes organizados. Esos elementos fundamentales de un Estado, yo creo que en España les hemos dado forma en la Constitución, hemos dicho cómo funciona, cómo debe funcionar, porque un Estado ni se hace por arte de magia, se va construyendo poco a poco. Los poderes políticos y la propia Constitución lo que marca son las pautas, es decir, impulsa, empuja hacia unos objetivos que algunos se alcanzan antes y otros tardamos un poco más. Pero en definitiva yo creo que hoy el modelo de Estado que tenemos es el correcto. Yo creo que los problemas de Estado que tenemos, el hecho de llamar problema de Estado a algo ya es una forma de darle la dimensión adecuada al asunto para tratarle
quitándonos un poco lo que tenemos de exclusivos para nosotros mismos. El Estado, yo creo que en este momento goza de una excelente salud. Estamos cumpliendo en estas fechas ya el 25 aniversario de nuestra monarquía, nuestra parlamentaria. Nuestro jefe de Estado, el rey, hace 25 años que fue proclamado rey, y se están cumpliendo a la perfección las funciones que la Constitución encomienda a la corona, que es símbolo de unidad y permanencia, dice la Constitución, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español. A lo anterior del resto de los escalones, del resto de los elementos del Estado, no podía faltar una referencia al jefe del Estado, que en estos momentos, como digo, cumple unas fechas muy significadas, el 25 aniversario de su proclamación, cumpliendo, a juicio de los españoles, estimo yo, creo que con acierto, todas y cada una de las funciones que la Constitución le encomienda. Efectivamente, España hoy tiene como problema de Estado principal un problema de excluyentes y exclusivos que lo quieren arreglar todo por la vía del terrorismo. Yo creo que el principal problema de Estado, en términos de sufrimiento civil, de sufrimiento de los ciudadanos, es ese, y evidentemente el problema de la distribución del agua también es un problema de Estado, porque hay criterios en los que hay que hacer una elevación de la realidad cotidiana y proyectarnos un poco hacia el futuro, ver el país hacia adelante. Y en ese sentido yo creo que podemos estar satisfechos de la marcha de las cosas. Los poderes del Estado están perfectamente consolidados, trabajan con independencia. Yo creo que los ciudadanos participan activamente en los procesos de decisión de elección, que es el derecho fundamental. La soberanía reside en el pueblo, en todo el pueblo. Y aquí aprovecho para decir una cosa que sí me parece oportuna, es decir, la soberanía de todo el pueblo. Un gaditano tiene que opinar qué pasa con la independencia del País Vasco, si lo planteara. La soberanía del pueblo, que es la fundamental y que reside en las Cortes Generales, que la representan, entre otras cosas dicen cosas tan importantes de recordar como esa, que la solidaridad y las decisiones en los asuntos de Estado, por serlo, afectan al ciudadano de Cádiz. Si tiene que tomarse una decisión para el ciudadano del País Vasco, exactamente igual que al ciudadano vasco para el País Vasco. Yo creo que podemos ser optimistas. Última pregunta. En esta vamos a hablar de un colega suyo. Catón el Viejo, en sus discursos en el Senado romano, siempre decía: Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Y le hicieron caso porque se destruyó. Entonces, ¿usted qué Cartago cree que le queda a los españoles? Ninguna Cartago urbana. Yo creo que la Cartago que a los españoles deseamos que sea destruida es la Cartago de la violencia, de la intolerancia. Esa ciudad invisible que afecta a la ciudadanía, por eso digo ciudad, entre comillas, ¿no? Yo creo que hoy la Cartago que todos queremos destruida es la de los excluyentes, los exclusivos, pero es que además creen que se lo deben ganar por las armas y que además lo deben ganar a cualquier precio. Yo creo que esa es la Cartago que los españoles, muy inmaterial, pero muy real, muy poco urbana, pero muy ciudadana, es la que todos queremos ver destruida. Y desde luego yo hago votos para mantenernos constantes en esa petición: destrúyase esa mentalidad. Frente a la tiranía del corto plazo y la urgencia cotidiana, el Senado puede aportar la calma y la reflexión necesarias para garantizar que las actuaciones políticas de alcance gocen de la estabilidad y el consenso que permitan nuestro desarrollo en paz, así como el de las generaciones futuras.